Mientras tanto, en la Fórmula 1, hoy tuvimos clasificación de sprint y ensayo libre. Mañana la carrera de sprint, que no se hacen todos los grandes premios, apenas en 6. Sao Paulo es uno, Interlagos, un circuito tradicional. La clasificación para la carrera del domingo y el Gran Premio del domingo, donde el año pasado estuvo pasado por agua. Se suspendió la clasificación, hubo bandera roja por choques, también por cuestiones meteorológicas. Y, por ejemplo, tuvieron que hacer el último tramo de la clasificación el domingo bien temprano, con lo cual ha alterado los planes del Gran Premio de Fórmula 1 la lluvia en Sao Paulo, por lo menos en 2024. Querido Leandro Gavin, vamos a los números, al dólar, cómo ha cerrado la pizarra en este viernes 7 de noviembre de 2025. Vayamos, cómo no, Juan. Dólar para abajo, cierre la semana. Lo más positivo que tiene para mostrar el gobierno en este momento es una estabilización cambiaria muy notoria. 77 pesos cae desde las elecciones el tipo de cambio mayorista, pero todos en realidad los dólares los tenés para abajo, digamos, bastante lejos incluso del techo de la banda, ¿no? Que uno decía, bueno, podría estar yendo para ese lado. No, 1.450, 1.414 el dólar que tomamos para el techo de la banda. Estás a casi 70, 80 pesos claro, de lo que es el techo de la banda, con lo cual muy bien por el gobierno en ese ítem de controlar el tipo de cambio. Bonos y acciones no tan así, te diría cierra la semana bastante más flojo. Recordemos, teníamos ahí el riesgo país también para medirlo en 647. 647, ayer fue 633. Se resiste, habíamos hablado de un 550. Hace falta un empujón más. Y no está apareciendo ese empujón, 647 igual. Acciones cayendo 10% ya en los últimos días, después de un rally de 50% en 1 o 2 días cuando ganó Milei las elecciones, recordémoslo. Pero en estos últimos ruedas financieras están tomando un poco de ganancias y el mercado, como te decíamos antes, viendo qué es lo que dijo Milei en el Financial Times y el tema de las bandas cambiarias. Apareció un fondo de inversión, el nombre no importa, ¿no? La gente quizás no lo conoce, pero se lo dijo a la agencia Bloomberg, que es una especie de lugar, una biblia para el mundo financiero. Sí. Le mandó un mensaje a Milei. El fondo se llama PIMCO, para dar el nombre que no se pierda. Tiene historia con Argentina, sí, PIMCO. Claro, es un fondo muy grande. Muy grande. De los más grandes del mundo. Sí, le mandó un mensaje a Milei vía Bloomberg. Le dijo, si vas a mantener el esquema de bandas y el dólar se va a apreciar, ni me llames, no invierto en Argentina. Se lo dijo on the record ese fondo a la agencia Bloomberg, con lo cual es un mensaje a la tapa del Financial Times, que salió justamente hoy, de Milei, hablando de que el esquema cambiario se mantiene así como está hasta el 2027. Si vos hablás del dólar que se va a apreciar, es que va a subir. No, que se va a apreciar la moneda, el peso. El tipo de cambio se aprecia. Ahora sí, si el peso se aprecia, el dólar baja. Exactamente, un país más caro en dólares, sería un poco la traducción, tipo de cambio más apreciado. Pero no es algo cómodo para la Argentina, lo dijo el propio ministro Caputo. Bueno, pero puede estar en 1.450, 1.400, tampoco es... Pensemos que Argentina, desde el famoso piso de la banda, estás más cerca del techo que del piso. Sí. Y hoy por hoy ves el resto de las monedas de la región, que antes se habían apreciado mucho, o sea, se habían encarecido, hoy se devaluaron, con lo cual Argentina no tiene que ajustar tanto el tipo de cambio, porque subió el suyo y el resto de los países también acompañaron, con lo cual ahí estás en un tema un poquito más tranquilo. Pero de vuelta, el mundo financiero le advierte a Milei, si el camino es apreciar el tipo de cambio, bueno, entonces no me llames para poner plata. Iván Carrino, buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola Juan Pablo, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cuál es la variable o la variante más importante de la economía en este tramo post-elecciones y previo al nuevo Congreso para, por supuesto, conversar sobre las reformas? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno, a ver, la clave es la confianza y las expectativas hacia adelante, ¿no? Si me dejás repasar un poquito lo que decían e ir hacia atrás para no perdernos como la imagen muy fuerte y muy importante de un montón de mitos que se cayeron con la elección del 26 de octubre, ¿no? Claro, porque era... No, o sea, y mira, por ejemplo, lo que decía Leandro, yo precisaría, ¿no? ¿El gobierno vendió reservas desde que hubo elecciones? No. ¿Bessent siguió vendiendo dólares desde que hubo elecciones? No. ¿El gobierno subió la tasa de interés desde que hubo elecciones? No. O sea, bajó la tasa de interés. Entonces, bajaron las tasas, ya no se venden dólares y el dólar está bajo el techo de la banda. Decían, pero mirá quién lo decía, el Morgan Stanley, yo me acuerdo. El Morgan Stanley decía, si el gobierno le va bien en las elecciones, vamos a ir a un cambio en la banda ordenado y el dólar va a salir 1.700 pesos. Estamos en 1.450, como decía Leandro. Entonces, y vos decís, che, yo soy un humilde economista argentino, contra el Morgan Stanley mejor no me meto, pero de repente hasta el Morgan Stanley perdió, ¿me entendés? Entonces, había riesgo político, había pánico derivado del peligro de que le fuera bien al kirchnerismo, y el kirchnerismo
bueno, tendrá que pensar puertas adentro por qué le pasa esto, ¿no? Digamos, uno lo podría explicar, pero le quedará a ellos. Entonces, lo que pasó es que de repente, ya no sé si es tanto que el mercado le encanta a Milei, que puede que le guste la política económica de ajuste fiscal, desregulación, ahora se vendrían las reformas, pero sobre todo le disgusta demasiado un grupo político que tiene políticas económicas que nos retrotraen a cualquier cosa, digamos, cosas que han fracasado en todos lados. Vos no podés emitir sin control, tener déficit fiscal cuando nadie te lo financia. Un montón de economistas de esa vereda lo entienden perfectamente, ¿sí? Pero bueno, se han manejado muy mal en el último tiempo y este es el tema. Entonces, lo único que pasó fue un cambio electoral. Voló la bolsa, volaron los bonos, el riesgo país tuvo la caída más fuerte de la historia y el dólar no cayó tanto, pero está ahí, abajo del techo de la banda, sin que el gobierno intervenga, sin que Bessent, ¿entendés? De hecho dicen que Bessent ya compró los dólares que había vendido, ¿no? Bueno. Y ganó dinero. Y parece que ganó 200 millones de dólares, ¿no? Bueno, entonces, y eso es, me acuerdo que yo pensaba, si Bessent vendió dólares, esperemos que después de la selección no los salga a comprar el otro día, porque por ahí, y ni siquiera, o sea, parece que sí fue a comprarlos, y el techo de la banda está ahí, campante, solito, digamos. Bueno, me parece importante, digamos, hay que resaltar eso, ¿no? Porque de repente, yo creo que la visión de que el problema era el riesgo político fue de alguna manera validada por la evidencia, ¿no? Iván, te propongo ver un video que fue producido en la Argentina, la comparación entre Argentina y Paraguay en términos de impuestos, cargas, tasas, que sirve de disparador para lo que viene, el momento de reformas y lo que necesita la Argentina. Presten atención, es el prólogo del siguiente tema de conversación con Iván Carrino. Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos? Vamos. Vamos. ¿Cuánto pagan de IVA? Nosotros pagamos 10%. ¿10%? ¿Qué hijo de puta? 21 en Argentina. ¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos? En Paraguay no existe eso, 0. Dios mío. Entre el 3 y el 6%. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias? Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga 10%. ¿10%? 35 en Argentina. ¿Cuánto pagan de impuesto al cheque? Primera vez que escucho. 1,2. ¿Cuánto pagan de tasas municipales? Bueno, depende de cada municipio, pero es una tasa por metro cuadrado, no tiene nada que ver con la actividad económica que esté haciendo dentro de ese espacio. Está directamente relacionada a la actividad económica, es entre el 3 y el 6% de la facturación dependiendo del municipio. Te matan. ¿Cuánto pagan de cargas laborales empleado-empleador? Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado. 48% todo para la empresa. Siempre hablamos de diferencia entre productividad y competitividad. Con esta competitividad estructural va a ser muy difícil. Última pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el régimen Maquila? 1%. Bueno, Argentina no es Paraguay para empezar, pero la comparación por lo menos sirve de punto de partida para discutir. Sí, probablemente el que vea este video y le parece y lo quiere criticar va a decir, bueno, pero mirá nuestro PIB per cápita al lado de Paraguay o los niveles de pobreza en términos comparables, ¿no? Que son altos en nuestro país, pero en términos comparables debemos estar un poco por debajo de Paraguay. Pero, no obstante, cuando uno mira la película de los últimos 15 años o 20 años, lo que tiene Paraguay es un crecimiento económico mucho más elevado que el de Argentina. Entonces, las diferencias que por ahí en los años 80 Argentina tenía, ahora lo voy a decir medio de memoria, pero Argentina por ahí tenía 2,5 veces el PIB per cápita de Paraguay. Hoy por ahí tenemos 1,2 veces el PIB per cápita de Paraguay. O sea, estamos por encima todavía, pero se ha recortado mucho la distancia. Y con la cantidad, ¿no?, de empresarios y empresas que se fueron de la Argentina a Paraguay. Exactamente. Un montón. Todos conocemos a alguno que se fue, dijo, no, en el campo ni hablar, por las retenciones y demás, pero mucha gente de industria se fueron justamente por esto. Exactamente. O sea, los capitales argentinos, internacionales y demás, bueno, obviamente buscan, entre otras cosas, regímenes impositivos amigables y que hagan que... Porque, a ver, el Estado es un socio indeseable, ¿no? Digamos, es un socio obligado, no lo podés no tener. Bueno, ya que no lo podés no tener, vamos con el socio que no hace nada, bueno, hace infraestructura pública tal vez, pero no hace mucho en el negocio propio, pero me saca una tajada. Bueno, me voy al lugar que me saque menos tajadas, ¿sí? Eso ponderado por otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, el tamaño del mercado, las perspectivas de crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, bueno, esas cosas que también influyen, obviamente.
¿Cuál es la discusión más importante que tiene que atravesar la Argentina en el ámbito del Congreso? ¿La laboral, la tributaria, la previsional? Sí. Yo creo que en primer lugar, porque es como que nos vamos a ese casillero, ¿no? A esa instancia. En primer lugar hay que consolidar lo que hay. O sea, Argentina está en un proceso todavía de tener cuentas públicas equilibradas. Eso todavía tiene que consolidarse, tiene que haber presupuestos sin déficit fiscal, porque todavía hay 30 y algo % de inflación. Entonces todavía seguimos siendo un país absolutamente disparatado en materia de inflación, con un montón de logro en el sentido de lo que se ha avanzado. Y lo mismo el riesgo país. O sea, sí, estamos en 600 puntos, un poquito más tal vez. Sigue siendo muy alto en términos comparativos, ¿no? Así que primero consolidar eso. Y después creo que sí, o sea, la reforma laboral es importante. Hay que flexibilizar o modernizar o liberar ese mercado. ¿Por qué? Porque cuanto más fácil es despedir, paradójicamente, más fácil es contratar. Entonces vos, típico ejemplo, ya lo deben haber escuchado 1000 veces, pero bueno, si vos te podés divorciar, bueno, por ahí te casás, ¿viste? Ahora, si no hay manera de que rompas tu vínculo con una persona, por ahí lo pensás muchas veces antes de dar el paso. Acá es lo mismo, o sea, contratar un empleado y de repente sabés que si lo tenés que despedir por motivos perfectamente económicos, te va a costar un montón o vas a poner en riesgo la supervivencia de tu empresa, bueno, entonces lo vas a pensar 7 veces o vas a contratar en negro. Y el problema que tiene Argentina es un gran empleo en negro, que es menos productivo y demás, ¿no? Entonces por ahí esa es la primera batalla. La segunda, y esa primera batalla afecta a lo previsional. Porque cuanto más empleo en blanco tenés, más gente aportando al sistema de previsional y jubilatorio. ¿No? Es un requisito. ¿Cuál es el margen para bajar impuestos que tiene el gobierno? Bueno, porque está muy lindo todo, la reforma tributaria, excelente. Que decíamos, Paraguay tiene 125 puntos de riesgo país, Juan, te cuento, digo, para que sepamos. Nosotros 600 y pico, 125. Y sin impuestos como Argentina. Uruguay tiene 80. Sí. O 60, 40, sí. Nada. Sí, nada. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser tener un sistema tributario que justamente haga que la empresa diga, bueno, es viable Argentina? Es difícil, depende de dos cosas. Porque hay que tener superávit fiscal, cosa que otros países no necesitan, Argentina sí. Necesitas el superávit fiscal o eventualmente necesitas que este nivel de gasto público que consiguió el gobierno con motosierra y algo de licuadora en el año 2024, cayó como 6 puntos del PBI el gasto público nacional, que ese gasto se mantenga constante y el crecimiento económico te haga crecer la recaudación tributaria. Entonces, si la economía crece es más fácil bajar impuestos. Si la economía no crece, entonces, como estás en un superávit fiscal de poquitos puntos, no tenés margen para bajar impuestos. Entonces es clave que la economía empiece a crecer para generar mayor recaudación tributaria, con lo cual también es importante la reforma laboral para que empecemos a crecer económicamente más, ¿no? Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Carola Gil, tenemos más choques y más infracciones en la Ciudad de Buenos Aires. También.